Es uno de los más grandes luchadores de la historia. Dominado por el dulce salvajismo, nunca le dijo que no a un reto. Sus logros dentro del octágono lo convirtieron en una leyenda en vida. Vanderlei César da Silva nació el 3 de julio de 1976 en Curitiba, estado de Paraná, Brasil. En un país con amplia tradición en la lucha, el joven Vanderlei había nacido con espíritu de combate. Vanderlei, que de niño era bajito y regordete, con 13 años comienza a estudiar Muay Thai en la legendaria escuela Chute Boxe. Más tarde se alistaría en el ejército, en donde mostraría rápidamente su talento para la lucha. Ya mostraba una manera fría de combatir y una agresividad extrema con la que derrotaba a sus oponentes, frecuentemente por nocaut. El joven Silva ganaría varios torneos de lucha en Brasil. En uno de estos combates a puño limpio, desarrollaría un tejido cicatrizal alrededor de los ojos que lo condicionaría a lo largo de su carrera. Su padre Orlando Silva le diría: «Esto no te conducirá a nada. Consigue un trabajo». Pero el joven Vanderlei estaba decidido a perseguir su sueño. Luciendo una manifestación de la falta de miedo, Vanderlei Silva debuta el 1 de noviembre de 1996 en profesionales en el Brazilian Vale-Tudo Fighting. Silva noquea a Dilson Filho con un codazo tras propinarle un severo castigo. El 1 de julio de 1997 logra su segunda victoria, derrotando a Barbosa. Vanderlei siguió ganando hasta su enfrentamiento ante Arthur Mariano, al cual, a pesar de haber dominado, perdió por KO técnico a causa de un corte. Evocando las peleas callejeras donde todo vale para ganar, con un estilo contundente y agresivo, era todo un guerrero. El 16 de octubre de 1998, Vanderlei debuta en la UFC, enfrentándose a Vitor Belfort. Vanderlei sufre una de las peores derrotas de su carrera, perdiendo en tan solo 44 segundos. Silva volvería a la senda de la victoria derrotando a Adrián Serrano. El 27 de abril de 1999 se enfrenta a Eugene Jackson. Vanderlei gana en apenas 30 segundos. Ganaba el campeonato internacional de Vale-Tudo en la categoría de semipesado. Era el primer título importante de su carrera. Los aficionados veían nacer al asesino del hacha. Con una agresividad y una valentía que lo estaban llevando hacia la grandeza, Vanderlei decide volver a pelear en la UFC. Vence a Tony Petarra por KO. El 12 de septiembre de 1999 debuta en el mítico Pride, ganando al norteamericano Karl Malenko.
Vanderlei logra otras 2 victorias en la histórica competición japonesa. Para el 14 de abril del año 2000, regresar a la UFC, enfrentándose a Tito Ortiz por el campeonato del peso semipesado. Silva pierde por decisión unánime ante el norteamericano en un polémico combate. Vanderlei decide regresar a Japón para seguir peleando en el Pride. Comienza a cosechar victoria tras victoria, derrotando a rivales muy prestigiosos como Dan Henderson o el mítico Sakuraba, con el que protagonizaría una trilogía histórica. El 3 de noviembre del año 2001 se enfrenta por segunda vez al bravo japonés por el campeonato del peso medio. Sakuraba se rompía la mandíbula al poco de iniciarse el combate. El brasileño obtenía la victoria por parada médica. Vanderlei Silva había entrado en la historia. Tras realizar la primera defensa de su título venciendo por KO al japonés Tamura, el 28 de abril del año 2002 se enfrenta a Cro Cop. Silva, que había subido a la categoría de peso pesado, realiza un combate nulo ante el histórico luchador croata. Vanderlei encadena varias victorias consecutivas, logrando derrotar a rivales de gran nivel como Kanehara, de nuevo Sakuraba y a Yoshida, con el que protagonizó la pelea del año 2003. El 9 de noviembre de este mismo año se enfrenta por primera vez a Quinton Jackson. Vanderlei vence por KO tras propinarle 20 rodillazos seguidos al americano. Tras vencer por KO en 2 combates, el 31 de octubre del año 2004 se vuelve a enfrentar a Jackson. En la que sería elegida pelea del año, Silva derrota de nuevo a Jackson de la misma manera, a rodillazos. El campeón, que se estaba convirtiendo en todo un ídolo en Japón, asume un riesgo mayúsculo, enfrentándose en la categoría de peso pesado al temible Mark Hunt. En un combate disputado de poder a poder, el campeón del K1 acaba con la racha de Vanderlei Silva, derrotándolo por decisión dividida en una controvertida pelea. El hecho de dominar el tercer y último asalto y los 25 kilos de diferencia a favor de Hunt hicieron que 2 históricos como Couture y Rutten expresasen su desacuerdo. Tras volver a la senda de la victoria, derrotando a Yoshida y Nakamura, el 28 de agosto del año 2005 se enfrenta por primera vez a Ricardo Arona. Silva pierde por decisión unánime en su primera derrota en los pesos medios del Pride. Unos meses más tarde ambos peleadores se vuelven a enfrentar, pero esta vez Vanderlei gana por decisión dividida. Recuperaba el campeonato de peso medio del Pride. Su trayectoria imponía respeto.
sustituyendo a un lesionado Fedor Emelianenko, y tras vencer por KO al japonés Fujita, se enfrenta de nuevo a Cro Cop. Estando más musculado que nunca, pesando casi 100 kilos, Silva fue noqueado con una brutal patada a la cabeza. El 24 de febrero del año 2007 pierde su título de peso medio del Pride ante Dan Henderson, que lo noqueó con un gancho de izquierda. Por primera vez en su carrera, Wanderlei Silva perdía 2 combates consecutivos. Para la mayoría de expertos, a partir de este combate, Silva ya nunca más fue el mismo. El 29 de diciembre de este año regresa al octágono, enfrentándose a Chuck Liddell. Wanderlei pierde por decisión unánime. Había vuelto a protagonizar otra pelea del año. Unos meses más tarde, vuelve a la senda de la victoria, noqueando a Kid Jardine. Pero los mejores tiempos del hombre que tenía el récord de más victorias, knockouts, defensas del título y la más larga racha de victorias en la historia del Pride habían pasado. En sus últimos 7 combates, Wanderlei es derrotado 4 veces. Silva realiza su último combate el 3 de marzo del año 2013, venciendo por KO a Brian Stann, para realizar un sorprendente regreso el 24 de junio del año 2017, perdiendo ante Chael Sonnen. El peleador de la vieja escuela, no muy técnico, pero todo un guerrero, mostró una agresividad nunca antes vista, que volvió a un salvaje luchador de Brasil en toda una leyenda. Su rostro reformado con cirugía plástica denota un esfuerzo que fue un relámpago en la oscuridad. Su carrera es un viaje al pasado, a la época más mítica de las artes marciales.